Esta es la clase 3 del módulo 8 del curso Compendio de la Abhidhamma. Mi nombre es Bhikkhu Nandisena. Aquí tenemos el contenido del capítulo 8, Compendio de Condiciones. En la clase anterior terminamos de estudiar el primero de los dos métodos, el método del origen condicionado. En la clase anterior y en la clase número 1 estudiamos el método del origen condicionado y determinamos las realidades últimas para cada uno de los factores, de los componentes del origen condicionado. Y en esta tercera clase vamos a comenzar a estudiar el segundo método, el método de las relaciones condicionales, secciones 11, 28. Entonces, comencemos ahora con la sección 11 del compendio. Por favor, tener a mano la sección 11 del compendio, donde nosotros tenemos las 24 relaciones condicionales. El siguiente es el método de las relaciones condicionales. 1. Condición de raíz. 2. Condición de objeto. 3. Condición de predominancia. 4. Condición de proximidad. 5. Condición de contigüidad. 6. Condición de conocimiento. 7. Condición de mutualidad. 8. Condición de apoyo. El término para condición en Pali es pachaya. Si ustedes ven en la columna izquierda, por ejemplo, el número 1 es hetu pachayo. Eso significa condición de raíz. El número 2, aramana pachayo. Eso significa condición de objeto. Entonces son las 8 primeras. La número 9, condición de apoyo decisivo. La 10, condición de renacimiento. La 11, condición de posnacimiento. La 12, condición de repetición. La 13, condición de kama. 14, condición de resultante. 15, condición de nutrimento. 16, condición de facultad. 17, condición de jhana. 18, condición de sendero del sendero. 19, condición de asociación. 20, condición de disociación. 21, condición de presencia. 22, condición de ausencia. 23, condición de desaparición. Y 24, condición de no desaparición. Entonces veamos ahora la guía de esta sección 11. Las 24 relaciones condicionales enumeradas arriba son el tema principal del Patana, el cual presenta una exposición detallada de las diversas formas en que estas condiciones vinculan los fenómenos mentales y materiales enumerados en el Dhammasangani, el primer libro de la Abhidhamma. Nosotros mencionamos anteriormente que en el Dhammasangani, el primer libro de Abhidhamma, al comienzo hay una matriz de triadas y después hay una matriz de diadas y después hay una matriz de diadas de los discursos. Entonces, lo que se hace en el Patana es aplicar estas 24 relaciones condicionales a cada una de las triadas y a cada una de las diadas, excluyendo las diadas
de los discursos. Nosotros tenemos dos tipos de diadas en el primer libro de Abhidhamma, diadas de la Abhidhamma y diadas de los discursos. Y en el primer libro de Abhidhamma nosotros tenemos 22 diadas, entonces se aplican, digamos, estas 24 relaciones condicionales a cada una de estas 22 diadas y también se aplican a las estas 22 triadas, y a las diadas que siguen. Para comprender correctamente la enseñanza de las relaciones condicionales en el Abhidhamma, es esencial comprender los tres factores involucrados en una condición particular. Esto ya lo hemos explicado, pero esto realmente es importante. Los factores, los estados condicionantes, Paccaya Dhamma, los fenómenos que funcionan como condiciones de otros fenómenos, ya sea produciéndolos, apoyándolos o manteniéndolos. Entonces, esto también es importante. Los estados condicionantes, ¿qué hacen? Producen los estados condicionados, esa es una función, apoyan los estados condicionados, es otra, o mantienen los estados condicionados, esa es otra. Y tenemos los estados surgidos condicionalmente, Paccayupanna Dhamma, que son los estados condicionados por los estados condicionantes, los fenómenos que surgen y persisten por medio de la asistencia de los estados condicionantes. Y la fuerza condicionante, Paccaya Sati, la forma particular en que los estados condicionantes funcionan como condición de los estados condicionados. ¿No? Entonces, esos tres, vamos a volver a mostrar un cuadro que presentamos en una de las clases anteriores para mostrar esto de una manera gráfica. En las secciones siguientes, 13-27, Acharya Nuruddha explica cómo las 24 condiciones vinculan las diferentes clases de fenómenos. En vez de proceder a explicar cada condición en el orden original, él clasifica los estados condicionantes y condicionados como mente, materia y mente y materia, y después introduce las condiciones pertinentes a cada uno de estos grupos, los cuales forman 6 permutaciones. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros, en lugar de estudiar cada una de las 24 relaciones condicionales en el orden como están expuestas en el séptimo libro de Abhidhamma, la condición de raíz, la condición de objeto, etc., el autor del compendio establece 6 grupos y asigna a cada uno de estos grupos las relaciones correspondientes. Con relación a esto he preparado un cuadro para que podamos entender esto de una manera gráfica. Cuáles son estos 6 grupos y cada una de las condiciones que pertenecen a cada uno de estos grupos. En nuestra exposición de estas secciones llamaremos la atención sobre los 3 factores involucrados en cada condición cuando estos no sean claros en el texto. En el cuadro 8.3, los estados condicionantes y los estados condicionados para cada condición se muestran siguiendo el orden tradicional. Entonces, en la segunda edición del capítulo 8 nosotros tenemos el cuadro 8.3. Ese cuadro fue originalmente preparado por el venerable Silananda, y en ese cuadro nosotros tenemos cada una de las 24 relaciones condicionales. En ese cuadro nosotros tenemos 3 columnas: la condición, los estados condicionantes y los estados condicionados, donde se establece de una manera muy precisa cuáles son los estados condicionantes y los estados condicionados. Entonces, si ustedes quieren seguir el orden,
tradicional, entonces pueden consultar el cuadro 8.3. Yo he adaptado el cuadro 8.3 a cada uno de estos 6 grupos. Al final de esta presentación de esta clase, nosotros vamos a ver el cuadro 8.3 para las condiciones que pertenecen al primer grupo, que es lo que vamos a estudiar en esta primera clase sobre las relaciones condicionales. Y aquí nosotros tenemos este cuadro que compartimos anteriormente. Entonces, por un lado tenemos los estados condicionantes que dijimos que producen, apoyan o mantienen los estados condicionados, Pachayupanadama. Y entonces los estados condicionantes que son conciencia, factores mentales, materia, nirvana y conceptos. Y los estados condicionados que son conciencia, factores mentales, materia, excluyendo las 4 características. Y las fuerzas condicionantes que son las 24 condiciones que nosotros vamos a comenzar a estudiar en esta clase. Entonces, y aquí nosotros tenemos el cuadro 8.2, que ya lo hemos compartido cuando tuvimos la introducción del capítulo 8, que en este cuadro nosotros tenemos las 24 relaciones condicionales y sus variedades. No voy a leer nuevamente este cuadro, pero solamente llamar la atención de ustedes que algunas de estas condiciones tienen variedades. Por ejemplo, la número 3, la condición de predominancia, tenemos 2 variedades, predominancia de objeto y predominancia de conocimiento. La condición 8, tenemos 2 variedades, apoyo de conocimiento y apoyo de prenacimiento, y a su vez el apoyo de prenacimiento tiene 2 subvariedades, apoyo de prenacimiento de base y apoyo de prenacimiento de base y objeto. La condición 9, la condición de apoyo decisivo, tiene 3 variedades, apoyo decisivo de objeto, apoyo decisivo de proximidad y apoyo decisivo natural. Y la 10, la condición de prenacimiento, tiene 2 variedades, prenacimiento de base y prenacimiento de objeto. La número 13, la condición de kama, tiene 2 variedades, kama conaciente y kama asincrónico. La número 15, la condición de nutrimento, tiene 2 variedades, nutrimento material y nutrimento mental. La número 16, condición de facultad, tiene 3 variedades, facultad de prenacimiento, facultad de vitalidad material, facultad de conocimiento. La número 20, condición de disociación, tiene 3, disociación de conocimiento, disociación de prenacimiento y disociación de posnacimiento. Y la número 21, condición de presencia, tiene 5 variedades, presencia de conocimiento, presencia de prenacimiento, presencia de posnacimiento, presencia de nutrimento, presencia de facultad. Entonces tenemos esta condición de presencia, es una condición que tiene 5 variedades. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a estudiar en esta parte del capítulo 8. Es un tema muy profundo, muy complejo, amplio, pero nosotros vamos a seguir el venerable Neruda, el autor del compendio, para que nos vaya explicando todo esto, y también nos vamos a ir apoyando en los cuadros correspondientes para que ustedes puedan ir entendiendo, para que podamos ir entendiendo todos cada una de estas 24 relaciones condicionales y las variedades de algunas de estas. Entonces, comencemos con la sección número 12, aplicación en breve. En 6 formas
la mente es una condición de la mente. En 5 formas, la mente es una condición de la mente y materia. En una forma, la mente es una condición de la materia y la materia de una forma es condición de la mente. Ahora vamos a mostrar un cuadro donde vamos a explicar esto. En 2 formas, los conceptos y la mente y la materia son condiciones de la mente. En 9 formas, el par mente y materia es una condición de la mente y la materia. De esta manera, las relaciones son de 6 clases, ¿cómo? Entonces, vamos a ver esto en este cuadro. Entonces, aquí nosotros tenemos los 6 grupos que utiliza el venerable Anuruddha para explicar las relaciones condicionales. Entonces, el primer grupo es la mente, es condición de la mente. Entonces, cuando nosotros estudiamos este primer grupo, nosotros vamos a ver que los estados condicionantes son la mente se refiere a la conciencia y los factores mentales, y en el lado de los estados condicionados es la mente. Entonces aquí nosotros tenemos 6 condiciones. La número 1 es proximidad, que es la número 4 de acuerdo al orden tradicional. La contigüidad, que es el número 5. Ausencia, número 22. Desaparición, número 23. Repetición, número 12. Y asociación, número 19. Entonces, en este primer grupo que vamos a estudiar en esta clase, tenemos 6 condiciones. El segundo grupo es la mente, es condición de la mente y materia. Entonces, en la columna de estados condicionantes tenemos la mente, y en la columna de estados condicionados tenemos la mente y la materia. Entonces, en este segundo grupo tenemos 5 condiciones. La condición de raíz, que es la primera, la condición de llana, que es la número 17, de acuerdo con el orden tradicional. La condición de sendero, número 18. La condición de kama, número 13. La condición resultante, número 14. Entonces, en este segundo grupo tenemos 5 condiciones. Y el tercer grupo es la mente, es condición de la materia. Entonces, en la columna de estados condicionantes tenemos la mente, y en la columna de estados condicionados tenemos la materia. Entonces, en este caso hay solamente una condición, que es la condición de posnacimiento, que es la número 11. Y el cuarto grupo es la materia, condición de la mente. Entonces, el estado condicionante aquí es la materia y el estado condicionado es la mente. Y aquí solamente también tenemos una condición, que es prenacimiento. Y después, el quinto grupo, en este caso tenemos los conceptos, la mente y la materia, condición de la mente. Entonces, solamente en este quinto grupo aparecen los conceptos, y los conceptos siempre son estados condicionantes. Ahora, la definición de mente puede incluir el elemento incondicionado. Eso lo vamos a ver al final de este capítulo, cuando estudiemos los conceptos. Antes de comenzar a estudiar los conceptos, se dice de que el elemento incondicionado se incluye dentro de la mente, porque hace de que la conciencia y los factores mentales se inclinen y lo tomen como objeto. Entonces, la mente también puede incluir en alguno de estos grupos el elemento incondicionado. Por eso nosotros no vemos
ahí el elemento incondicionado específico, porque puede estar incluido dentro de la mente. Entonces el grupo número 5 es conceptos, mente y materia, condición de la mente. Y aquí tenemos dos condiciones, la condición de objeto, que es la segunda, y la condición de apoyo decisivo, que es la número 9. Y el sexto y último grupo es la mente y la materia, condición de la mente y la materia. Entonces aquí tenemos, este es el grupo más amplio, tenemos 9 condiciones: predominancia, número 3, conocimiento, número 6, mutualidad, número 7, apoyo, número 8, nutrimento, número 15, facultad, número 16, disociación, número 20, presencia, número 21, y no desaparición, número 24. Entonces este cuadro es importante porque nosotros nos pone en perspectiva todo lo que el autor del compendio va a explicar y cómo lo va a explicar. Entonces, ahora nosotros vamos a estudiar en esta clase número 3 el primer grupo, que es la mente, condición de la mente. Y en la clase, a partir de la clase 4, vamos a estudiar la mente, condición de la mente y la materia, etc. Entonces vamos a requerir, no sé, varias clases para poder comprender todos estos grupos. Entonces comencemos ahora con el grupo número 1, la mente, condición de la mente. Entonces, en 6 formas, la mente es una condición de la mente. La conciencia y los factores mentales que inmediatamente han cesado son una condición de la conciencia y los factores mentales presentes por medios de proximidad, contigüidad, ausencia y desaparición. Ahora vamos a explicar esto en la guía. Entonces, lo importante aquí es que los estados condicionantes, en este caso, son la conciencia y los factores mentales, y los estados condicionados también son la conciencia y los factores mentales. Entonces, en esta condición de proximidad, contigüidad, ausencia y desaparición, el estado condicionante ocurre en un momento de tiempo diferente que el estado condicionado. Nosotros vamos a ver que hay condiciones en que el estado condicionante y el estado condicionado ocurren en el mismo momento. Pero hay casos como estos, por ejemplo, en que el estado condicionante ocurre en un momento y el estado condicionado ocurre en otro momento de tiempo diferente. Las yávanas precedentes son una condición de las yávanas subsiguientes por medio de repetición. Y la conciencia y los factores mentales connacientes son una condición de uno y otro por medio de asociación. Entonces, en el caso de las yávanas precedentes y las yávanas subsiguientes, también en este caso, en la condición de repetición, el estado condicionante está en un momento de tiempo y el estado condicionado está en otro. Pero en el caso de la condición de asociación, el estado condicionante y el estado condicionado, o los estados condicionantes y los estados condicionados, ocurren en el mismo momento de tiempo. Entonces veamos ahora cada una de estas 6 condiciones en que la mente es condición de la mente. Entonces la condición de proximidad, número 4, y la condición de contigüidad, número 5. En Pali es Anantara Pachaya y Samanantara Pachaya. Estas dos condiciones son idénticas en significado.
difieren solo en los nombres, que muestran la misma relación desde dos ángulos ligeramente diferentes. De acuerdo con la definición formal, la condición de proximidad es una condición donde un estado mental, el estado condicionante, hace que otro estado mental, el estado condicionado, surja inmediatamente después de que aquel ha cesado, de tal forma que ningún otro estado mental pueda ocurrir entre ambos. Esto significa de que no hay brecha entre un estado mental y el estado mental siguiente. La condición de contigüidad es una condición donde el estado mental condicionante hace que el estado mental condicionado surja inmediatamente después de que aquel ha cesado, de acuerdo con el orden determinado del proceso cognitivo. Nosotros estudiamos en el capítulo 4 lo que se denomina Cheta Niyama, que es el orden de la conciencia, y de acuerdo con este orden de la conciencia, en un proceso cognitivo, entonces hay una sucesión de momentos de conciencia establecido. Por ejemplo, en un proceso cognitivo de las 5 puertas, tenemos primero que surge la advertencia en la puerta de los 5 sentidos, y después, por ejemplo, la conciencia del ojo, y después la conciencia de recepción, después surge la conciencia de investigación, después surge la conciencia de determinación, y después surge la conciencia de llave. Entonces hay un orden establecido. Entonces, la conciencia de advertencia en la puerta de los 5 sentidos surge, y surge asociada, por ejemplo, esa conciencia de advertencia en la puerta de los 5 sentidos con 10 factores mentales. Y esa conciencia de advertencia en la puerta de los 5 sentidos, con los 10 factores mentales asociados, cesa y permite que surja la conciencia del ojo, asociada con 7 factores mentales. Entonces se dice de que la conciencia de advertencia en la puerta de los 5 sentidos, con los 10 factores mentales asociados, es el estado condicionante de la conciencia del ojo, junto con los 7 factores mentales asociados, que son los estados condicionados, de acuerdo con estas condiciones de proximidad y contigüidad. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir de que se requiere de que la conciencia de advertencia en la puerta de los 5 sentidos, junto con los factores mentales asociados, cesen para que inmediatamente después surja la conciencia del ojo con los 7 factores mentales asociados, y que no haya nada entre estas dos conciencias. Entonces eso es el significado de... Entonces, y este ejemplo que acabo de dar lo podemos aplicar entre la conciencia del ojo con la conciencia de recepción, que sigue a la conciencia del ojo, junto con los factores mentales asociados. La conciencia de recepción tiene una cantidad de factores mentales asociados. También la conciencia de recepción tiene 10 factores mentales asociados. Entonces de esta manera nosotros podemos explicar la condición de contigüidad. Ahora, la condición de contigüidad no solamente aplica dentro de un proceso cognitivo, también aplica para las conciencias que están fuera del proceso. Por ejemplo, las conciencias de continuidad vital, ¿no? Cuando hay un flujo de continuidad vital, también aplica, digamos, estas condiciones de proximidad y contigüidad. Ahora, la conciencia y los factores mentales que cesan son los estados condicionantes, y la conciencia y los factores mentales que surgen inmediatamente después son los estados condicionados. La conciencia de muerte de un arahant, sin embargo,
no funciona como condición de proximidad o contigüidad porque ésta no es seguida por ninguna conciencia. Entonces, la conciencia de muerte de un arahant es la última conciencia. Entonces, esa conciencia no está seguida por otra. Entonces, la conciencia de muerte del arahant no puede ser un estado condicionante. Pero la conciencia de muerte del arahant puede ser es un estado condicionado por la conciencia anterior. La condición de ausencia, 22, y condición de desaparición, 23. Estas dos condiciones son otro par idéntico en esencia, difiriendo simplemente en los nombres. La condición de ausencia es una condición en donde un estado mental, al cesar, da la oportunidad para que otro estado mental surja inmediatamente después de aquel. Por ejemplo, uno está sentado en una silla, entonces mientras uno está sentado ahí, no puede sentarse otra persona, pero que uno deje de estar sentado en una silla es una condición para que otro pueda venir a sentarse en esa silla. Entonces, eso es un ejemplo de esta condición de ausencia y de desaparición. La condición de ausencia, perdón. Y la condición de desaparición es una condición en donde un estado mental, por su propia desaparición, da la oportunidad para que el próximo estado mental surja. Los estados condicionantes y los estados condicionados en estas dos condiciones son idénticos a aquellos de las condiciones de proximidad y contigüidad. Entonces, estos cuatro que acabamos de ver, proximidad, contigüidad, ausencia y desaparición, los estados condicionantes y los estados condicionados son los mismos. Ahora vamos a ver esto en un cuadro, una adaptación del cuadro 8.3 al final de esta presentación. Entonces son cuatro condiciones. Ahora veamos la quinta, que es la condición de repetición. Es importante comprender esta condición correctamente. Es la número 12, en pali es asewana pachaya. Y esta condición de repetición aplica a los momentos de yavana dentro de un proceso cognitivo. Entonces, quizás sea importante que nosotros tengamos a mano el cuadro de 89 a 121 conciencias, y también aquí nos va a ser útil tener a mano el cuadro del capítulo 3 del compendio de temas misceláneos, este cuadro de funciones, el cuadro de funciones que es el cuadro 3.3. Entonces, por favor tener a mano, entonces vamos a poder entender con estos cuadros esta condición de repetición, que es una condición donde el estado mental condicionante hace que los estados condicionados, fenómenos mentales similares a aquel, surjan con mayor fuerza y eficiencia después de que aquel ha cesado. Así como un estudiante, por la repetición del estudio, se vuelve experto en sus lecciones, de la misma manera los estados condicionantes, al hacer surgir en sucesión estados similares a sí mismos, imparten una mayor fuerza y eficiencia a estos. Entonces el símil es porque existe esta condición de repetición de que es posible, digamos, de acuerdo con el Abhidhamma, el aprendizaje de algo, ¿no? El aprendizaje de algo se logra por medio de la repetición. Y es porque existe esta condición, ¿no?, que es posible aprender. Entonces aquí lo importante es que los estados condicionados tienen que ser similares a los estados condicionantes. A los estados condicionantes tienen que ser similares a los estados condicionados.
Ahora, los estados condicionantes en esta relación son únicamente fenómenos mentales mundanos, sanos, insanos y funcionales en un determinado momento en el proceso de yavana, excepto la última yavana, siempre y cuando ellos sirvan como condición para los fenómenos mentales que poseen la misma cualidad de producir efectos, sanos, insanos y funcionales, en el siguiente momento de yavana. Los momentos siguientes son los estados condicionados de esta condición. Entonces aquí esto es importante explicarlo. Entonces los estados condicionantes solamente son fenómenos mundanos sanos, insanos y funcionales. En un determinado momento en el proceso de yavana, excepto la última yavana. O sea que, ¿cuáles son los fenómenos mentales mundanos sanos, insanos y funcionales? Entonces nosotros tenemos que identificar las conciencias sanas, insanas y funcionales mundanas, junto con los factores mentales asociados. Entonces, esos son los estados condicionantes. Entonces, tenemos 12 conciencias insanas, entonces, esos son estados condicionantes. Y esas conciencias insanas están asociadas con factores mentales, con ciertos factores mentales. Las conciencias sanas de la esfera de los sentidos, hay 8. Conciencias sanas de la materia sutil, hay 5. Conciencias sanas de la esfera inmaterial, hay 4. Conciencias funcionales de la esfera de los sentidos que tienen la función de yavana, ¿cuáles son? Las grandes funcionales y también la conciencia que produce sonreír. Y después tenemos 5 conciencias funcionales de la materia sutil y tenemos 4 conciencias funcionales inmateriales. Entonces esos son estados condicionantes, excepto el último momento de yavana, porque como la última yavana está seguida por, en algunos casos, por la conciencia de registro, que es una conciencia resultante, entonces la última yavana no puede ser un estado condicionante. Entonces, esos son los estados condicionantes. Y los estados condicionados son la yavana siguiente. Pero tiene que tener, ¿no?, esta cualidad de producir efectos sanos, insanos y funcionales. Entonces, en el cuadro 3.3, compendio de funciones, ustedes pueden identificar que hay 55 conciencias que tienen la función de yavana. Pero si nosotros decimos de que solamente son fenómenos mundanos, entonces tenemos que excluir de esas 55 yavanas las 8 yavanas ultramundanas. Si bien las 4 conciencias del sendero ultramundano son yavanas sanas, ellas no son estados condicionantes de la condición de repetición porque están seguidas por las conciencias de fricción que son resultantes y por lo tanto la repetición, el elemento esencial de esta condición, está ausente. Nosotros hemos estudiado en el capítulo 4 el proceso cognitivo del sendero y incluso compartimos diagramas del proceso cognitivo del sendero y la conciencia del sendero va seguida por la conciencia de fricción. Hay 2 o 3 conciencias de fricción que siguen la conciencia del sendero, de acuerdo al tipo de individuo, de facultades agudas o facultades promedias. Entonces, la conciencia del sendero, en el proceso cognitivo del sendero, que es un proceso cognitivo de la puerta de la mente, no puede estar, no es condición de repetición, no es un estado condicionante, de acuerdo con la condición de repetición
de la conciencia de fricción que lo sigue, porque la conciencia de fricción es una conciencia resultante. Entonces, en este caso, esta condición de repetición no aplica. Entonces, para que la condición de repetición aplique, las conciencias tienen que ser similares, pero además de ser similares, tienen que ser conciencias sanas, insanas o funcionales. La condición de repetición no aplica cuando las conciencias son resultantes. Por ejemplo, la condición de repetición no aplica cuando hay la continuidad de conciencias de continuidad vital, porque las conciencias de continuidad vital son conciencias resultantes. Ahora, no obstante, las conciencias de fricción pueden ocurrir en sucesión en el proceso de yavana. Como son resultantes, no satisfacen completamente la definición de estados condicionantes en la condición de repetición. Nosotros también hemos estudiado el estado sostenido de fricción, en la cual hay una sucesión de momentos de la conciencia de fricción. Entonces, como estas conciencias de fricción son conciencias resultantes, entonces la condición de repetición no aplica. Sin embargo, las conciencias sanas de la esfera de los sentidos, con tres raíces que inmediatamente preceden a las conciencias del sendero, son estados condicionantes, y estas son estados condicionados en la condición de repetición. Nosotros estudiamos que en el proceso del sendero, antes de que surja la conciencia del sendero, después de la conciencia de advertencia en la puerta de la mente, hay una sucesión de momentos de preparación, adaptación, etc., que son conciencias sanas con tres raíces de la esfera de los sentidos. Entonces, entre estas conciencias aplica la condición de repetición. Y antes de que surja la conciencia del sendero, hay una conciencia con tres raíces sana de la esfera de los sentidos. Entonces esa conciencia es una condición, es un estado condicionante de la conciencia del sendero que la sigue, de acuerdo con esta condición de repetición. Entonces eso es lo que está explicando aquí la guía del compendio. Y ahora veamos la última, la sexta, que es la condición de asociación, el número 19. Es una condición donde un estado mental, el estado condicionante, hace que otros estados mentales, los estados condicionados, surjan y estén asociados en un grupo inseparable, donde sus miembros tienen la característica de surgir y cesar juntos, tener un mismo objeto y una misma base física. Ver capítulo 2, sección 1. Nosotros cuando explicamos los factores mentales, dijimos que un factor mental, un cetasika, es aquello que surge junto con la conciencia, surge exactamente en el mismo momento que surge la conciencia, cesa exactamente en el mismo momento que cesa la conciencia, toma el mismo objeto que la conciencia y tiene la misma base que la conciencia. Entonces, esta condición de asociación aplica entre la conciencia y los factores mentales, que en realidad son un conglomerado inseparable, de acuerdo con esta condición de asociación. No obstante, cada uno de los factores mentales asociados tiene una naturaleza intrínseca propia. En realidad este conglomerado, en base a esta condición de asociación, es inseparable. Esta condición se obtiene entre cualquier conciencia o factor mental, como el estado condicionante, y todos los otros fenómenos mentales en la misma unidad de conciencia como fenómenos condicionados. Entonces, veamos ahora el cuadro 8.3 adaptado a este primer grupo, la mente condición de la mente. Entonces,
aquí nosotros tenemos 3 columnas. Entonces, la condición, en este caso tenemos las 6 condiciones que aplican a este primer grupo de la mente, condición de la mente. Esa es la primera columna. La segunda columna son los estados condicionantes. Y la tercera columna son los estados condicionados. Entonces, la condición de proximidad, ¿cuáles son los estados condicionantes? Entonces, son las 89 conciencias precedentes, excepto la conciencia de muerte del Arahant y los 52 factores mentales. O sea, de que hay 52 factores mentales genéricamente, porque no cada una de las 89 conciencias está asociada con los 52 factores mentales, pero nosotros podemos tomar cada una de las 89 conciencias con los factores mentales asociados correspondientes, y esos son los, por ejemplo, tomamos cada una de estas 89 con los factores mentales asociados, entonces esos son los estados condicionantes. Y los estados condicionados son las 89 conciencias subsiguientes, incluyendo la conciencia de muerte del Arahant y los 52 factores mentales asociados. Entonces, en esta condición de proximidad, como dijimos, el estado condicionante está en un momento de tiempo diferente que el estado condicionado que está en el momento siguiente. La condición de contigüidad es igual que 4, los estados condicionantes y estados condicionados son iguales. Y la condición de repetición, entonces aquí tenemos 47 yávanas mundanas, excepto la última yávana del mismo tipo. Entonces, y los 52 factores mentales. Entonces, ahora, hay 55 conciencias que tienen la función de yávana, pero nosotros tenemos que excluir 8 conciencias ultramundanas como estados condicionantes. Entonces, por eso tenemos 47 conciencias mundanas. ¿Cuáles son? Entonces ustedes pueden identificarlos perfectamente en el cuadro de 89 o 121 conciencias, ¿no? Y ayudándose con el cuadro 3.3 del compendio de funciones. O sea, ¿cuáles son las 47 conciencias yávanas mundanas? Son 12 conciencias insanas, la conciencia que produce sonreír, tenemos las 8 conciencias hermosas sanas de la esfera de los sentidos, tenemos 8 conciencias hermosas funcionales de la esfera de los sentidos, tenemos 5 conciencias sanas de la materia sutil y 4 conciencias sanas inmateriales, y tenemos 5 conciencias funcionales de la materia sutil y 4 conciencias funcionales inmateriales. Entonces esas son las 45 yávanas mundanas. Pero hay que excluir la última yávana del mismo tipo. Y los estados condicionados son 51 yávanas siguientes, excepto la primera yávana, porque la primera yávana la antecede una conciencia funcional. Entonces, por eso no puede ser la primera yávana un estado condicionado. Y la yávana de fricción tampoco puede ser porque es una conciencia resultante. Entonces, las 51 yávanas son las 47 yávanas anteriores más 4 yávanas sanas ultramundanas. Y la número 19, la asociación, entonces en la reconexión y durante la existencia, 89 conciencias y 52 factores mentales, y esos son los estados condicionantes, y los estados condicionados son los mismos, 89 conciencias y 52 factores mentales mutuamente. Entonces, en esta condición de asociación, los estados condicionantes y los estados condicionados surgen en el mismo momento. Entonces, esta es una aplicación que ocurre
en un mismo momento de tiempo, a diferencia de las condiciones de proximidad, contigüidad, repetición, en las cuales los estados condicionantes y los estados condicionados están en diferentes momentos de tiempo. Y la condición de ausencia es igual que la número 4, y la condición de desaparición también es igual que la número 4. Entonces, con esto nosotros llegamos a la última lámina. El material de lectura es el capítulo 8 de la segunda edición del compendio de la Abhidhamma, y nosotros en la clase siguiente vamos a continuar estudiando el método de las relaciones condicionales y vamos a continuar estudiando el segundo de estos grupos de las relaciones condicionales del Patana. Entonces, con esto damos por finalizada esta clase 3 del módulo 8 del curso Compendio del Abhidhamma.